Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Este fin de semana, iniciando el viernes a las 6 de la tarde y culminando el sábado a las 6 de la tarde, desde Palm Beach Plaza Mall llevaremos a cabo la Radiotón Música por Educación, en donde estaremos recibiendo útiles escolares para los niños de la Fundación Panos Comunidad. Pero esta jornada de 24 horas contará con muchas actividades, tanto para grandes como para chicos. Este viernes 8 y sábado 9 de agosto se llevará a cabo la Radiotón Música por Educación, en la que toda la comunidad puede participar en pro de llevarle una sonrisa a un niño de escasos recursos de regreso al colegio. Este viernes y este sábado nos unimos a esta bonita causa para ser una familia, para ser una sola persona y armar un grupo y lograr este bonito propósito que tenemos, que es de ayudar a 1000 niños que no tengan sus recursos para volver a la escuela y poder llamar a toda Aruba en general a que lleguen acá. Va a haber deporte, va a haber recreación, dino jump, buena comida, una buena película, pero lo más importante, invitarlos a que vengan, traigan su cooperación. Diferentes actividades se llevarán a cabo en Palm Beach Plaza Mall, en la que tanto Caliente FM, Cool FM y Fresh FM estarán en vivo transmitiendo durante una jornada de 24 horas, en la que no solo se recaudarán fondos para los niños de la Fundación Panos Comunidad, sino que también se tendrán 24 horas de diferentes actividades. Estamos tratando de tener diferentes cosas, tanto para adultos como para niños, deportes como fútbol, estamos tratando de mirar que haya zumba, algo que no solamente sea la gente venir y regalar algo, sino también educar un poquito lo importante de la salud, lo importante del deporte, y lo más importante es que es un centro comercial familiar y la gente puede venir y la gente puede venir a dar su donación, pero quedarse un rato, comer algo rico, hacer unas compras, ir a ver una película, disfrutar del tercer piso, que está completamente lleno de diversiones. En Perú, pescadores de la zona hallaron ballenas y aves marinas muertas en las playas lambayecanas. Aún se desconocen las causas de este extraño episodio, pero las autoridades están al tanto para así establecer si se trata de un envenenamiento. Nuevamente, otra ballena de unos 10 metros de largo fue encontrada muerta en el puerto Eten. Este es el tercer cetáceo de una misma especie que es hallado sin vida por los pescadores de una playa lambayecana. Funcionarios de IMARPE manifestaron que realizaron una inspección el día de hoy, pero la preocupación también se centra en las aves. Pequeños piqueros y pelícanos en un sector de la misma playa han sido hallados sin vida. Algunos afirman que hasta lobos marinos han sido vistos moribundos al sur de Chiclayo. Hasta el momento, no saben las causas del extraño mal que afecta a muchas especies marinas. Como preocupante califican las autoridades de salud las cifras de adolescentes que quedan embarazadas en República Dominicana. Y como nos cuenta Jessica Soriano, las madres entrevistadas dicen que la situación se debe a la falta de orientación que existe en este país. El estudio revela una tendencia en que adolescentes quedan embarazadas a edades cada vez más tempranas. Antes teníamos de 14 y 15 los promedios y ahora es de 13 años. A las zonas del país que contaban con mayor tasa de adolescentes embarazadas ahora se le añaden La Romana, Santiago, Puerto Plata y Montecristi. En la última en Hogar las cifras se han movido un poco. Asua sigue encabezando la lista y continúan las que tradicionalmente han tenido, que son las más pobres también, Independencia, Bauruco. Según el informe Estado de la Población Mundial 2013 del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad en adolescentes dominicanas duplica la mundial, que es de 49%. En edades entre 15 y 19 años se han reportado infecciones de transmisión sexual o síntomas relacionados. Según la INDESA 2013, la tasa de fecundidad, que está calculada sobre los 1000 nacidos vivos en adolescentes entre 15 y 19 años, descendió de 92 a 90.
Eso yo digo es positivo. Algunas madres dicen sentir temor ante este mal que provoca la deserción escolar, además de incrementar los niveles de pobreza, por lo que recomiendan educar a los hijos desde el hogar. Hace falta más orientación y capacitación de los jóvenes, porque tú sabes que lo imprescindible para un joven comienza en la familia. Precisamente como forma de disminuir los embarazos a temprana edad, el Ministerio de Salud Pública, UNFA y Profamilia presentaron el proyecto Mejorando el acceso y la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva y anticoncepción en los servicios de salud, que consisten en utilizar las tecnologías de la información para llevar mensajes de prevención a los adolescentes. Entrevistadas dicen esperar que la tecnología incida de manera positiva en los adolescentes y explican que desde las escuelas se debe implementar la educación sexual, ya que solo el 7% de la población estudiantil es informada acerca de estos temas. Jessica Sodiano, Noticias, SIN. Los guajiros en Colombia recibieron con regocijo la lluvia de las últimas horas, causada por la influencia de la tormenta tropical Berta. Aunque el sur del departamento se benefició con el aguacero, la situación de sequía aún es grave. Después de largos meses de sequía, llegaron las primeras lluvias al 90% de los municipios de La Guajira por efectos indirectos de la tormenta tropical Berta. De esta forma se apacigua el fuerte verano que ha causado muertes de animales, pérdidas de cultivos y enfermedades en los niños guayú. La oficina del sistema de alerta temprana confirmó que existe una alta probabilidad de nuevas lluvias en el transcurso de la semana. Se aproximan unas ondas tropicales. Estamos viendo que para los días miércoles y jueves se podrían registrar nuevamente precipitaciones en el departamento de La Guajira y estamos hablando ya de probabilidades por encima del 60%. Entre tanto, el gobierno nacional entregó en Uribe un pozo profundo para que las familias guayú de la Alta Guajira puedan obtener agua. Una solución que es integral para La Guajira, son los pozos que se están desarrollando en toda la mediana y Alta Guajira, pozos que nos están dando entre 50 y 80 litros por segundo. Los afectados por la sequía esperan seguir recibiendo apoyo de las autoridades. Que nos tengan siempre en cuenta nosotros de aquí del monte, porque tenemos bastantes necesidades. El gobierno nacional anunció la construcción de 21 nuevos pozos que se entregarán dentro de 2 meses a las comunidades de la zona. Keylor Navas, arquero costarricense que se lució durante el Mundial, se mostró ilusionado y satisfecho por firmar con el Real Madrid. Estas fueron sus últimas declaraciones en el suelo de su país. Le pedí a Dios que me diera salud para dar en cada entrenamiento y cada partido lo mejor de mí. Entonces yo creo que esto llega en el momento que tiene que llegar porque Dios así lo quiso y estoy súper agradecido. Así resumió Navas su sentimiento de firmar con el 10 veces campeón de Europa en sus declaraciones a la salida del país el domingo, las últimas antes de su presentación del martes en Madrid. El jugador afirma que es un gran paso para su carrera firmar un contrato de largo tiempo con uno de los mejores clubes del mundo. Eso es tranquilidad, yo creo que siempre saber uno que va a tener trabajo durante 6 años es algo súper lindo. Agradecidísimo con Dios, como siempre le he dicho. Ahora voy a ir a darlo todo como lo he hecho siempre, me voy a esforzar, voy a trabajar con muchísima humildad. Cientos de aficionados llegaron a despedir al jugador y a su familia, quienes también se llenan de orgullo por el nuevo contrato de Keylor. Por sus trabajos, sus esfuerzos, se cumple un sueño, se cumple una meta, que yo creo que todo el pueblo de Costa Rica tiene que celebrarlo esto, porque esto es muy importante, esto es una historia que se va a dejar y el camino que se va a abrir. Keylor Navas es el primer tico que jugará en el Real Madrid, club designado como el mejor del siglo XX por la FIFA y el que tiene más títulos en la historia de la Liga de Campeones de Europa. Pero ¿quién es Keylor Navas? En cuestión de 9 años, Navas pasó de ser el tercer arquero del Saprissa para convertirse en uno de los 2 arqueros estelares del poderoso Real Madrid. Ahí inició una carrera de 5 años que lo llevó a ganar 6 títulos de campeón con el cuadro morado, entre temporadas largas y cortas. También se ganó un campo en la selección nacional a nivel mayor, defendiendo el arco de la tricolor desde el año 2008 en la ruta Sudáfrica 2010. Para llegar a la primera división de España tuvo que aguardar una temporada con el Albacete en el fútbol de la Liga de Ascenso, donde rápidamente mostró sus cualidades, hasta pasar 3 años en el Levante, donde en definitiva los clubes más importantes del mundo pusieron su mirada en él, algo que se acrecentó tras su maravillosa participación en Brasil 2014, donde fue el guardameta menos vencido, encajando únicamente 2 anotaciones en 5 juegos con Costa Rica. Así, Keylor Navas pasó del Ricardo Saprissa Aimá al Santiago Bernabéu,
Tras defender al Saprissa, Albacete y Levante, después de ganar 6 títulos en nuestro país, pasar 4 temporadas en España y con la selección nacional participar en 56 encuentros clase A, recibiendo un promedio de 1.05 por partido. En Medellín, Colombia, se está presentando su tan conocida Feria de las Flores, en donde este año uno de los atractivos que más descrestan y recogen miradas es el tapete de las flores. Veamos por qué. Este año se dobló el número de visitantes a la Feria de las Flores. 19.000 personas han llegado a los acostumbrados tablados musicales y los paisas fueron capacitados con antelación para ser embajadores del evento y promocionar la ciudad. Estamos capacitando a todos los paisas para que se vinculen en la tarea de promoción. Disfruten no solo del pueblito paisa y de los sitios tradicionales que estamos acostumbrados, sino de todos los temas de innovación y de turismo de cultura y naturaleza que los extranjeros están viniendo a disfrutar. Las personas tienen claro a dónde llevar a los visitantes, porque desde la alcaldía se hizo el proceso previo y gratuito de capacitación. Piedad es una de las embajadoras de Medellín durante la feria. No solo el pueblito paisa, hay muchos parques, muchos corredores por Medellín que se pueden visitar, la avenida La Playa, avenida Carabobo, Parque Explora. Uno de los atractivos más grandes que tiene la feria es el tapete de flores, que este año tiene más de 200.000 flores de todas las especies. El diseño del tapete de flores muestra todas las figuras orgánicas de la naturaleza y además con él hemos querido recrear todos los coloridos, haciendo un homenaje a las figuras y a todo el colorido de la naturaleza de nuestra tierra. La ciudad sigue de feria y aún falta el desfile de carros antiguos, la exposición de orquídeas, pájaros y flores y el emblemático desfile de silleteros. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes de la actividad que realizó el Cuerpo Policial de Aruba para los niños durante su temporada de vacaciones. Diferentes muestras, algunas en combinación con los perros adiestrados, fueron entregadas a este grupo de pequeños que se divirtió en su temporada de vacaciones. Los niños de Aruba están en su temporada de vacaciones. Algunos están en planes vacacionales, pero hay otros que no cuentan con los medios suficientes para participar en esto. Por este motivo, el Cuerpo Policial de la isla estuvo durante una jornada dando muestras de lo que ellos hacen internamente para los niños durante su temporada de vacaciones. Allí los pequeños pudieron experimentar el arduo trabajo que hace nuestro cuerpo policial de una forma dinámica y divertida. Los niños participaron activamente en diferentes actividades que hicieron parte de una experiencia que ellos pueden aplicar en su conocimiento. Una real aventura durante su temporada de vacaciones. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.